Buenos días y bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno reunido en el día de hoy, 13 de septiembre. Por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos se ha elevado, de un lado, la autorización para la contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de dos proyectos concretos. Por un lado, la comprobación de los cálculos de la resistencia del forjado que soportan las fuentes y nuevas estructuras a colocar en el Paseo de la Marina, y, por otro lado, un proyecto de ejecución de nave industrial para almacén de Obimace en Loma Margarita. Son dos actividades o dos proyectos que, por un valor estimado de 15.000 euros. También por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos se ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la autorización para contratar la asistencia técnica, desarrollo de proyectos, diseño y valoración de 8 rotondas, en concreto la del Pescador en el Poblado Marinero, Enrique el Navegante, la rotonda de San Juan de Dios, la rotonda de Puertas del Campo frente a la Policía Local, la rotonda de Avenida de Otero, la Avenida Ejército Española, la que existe en la Teniente General Muslera y en el Morro. El presupuesto estimado del contrato son también 15.000 euros. La Consejería de Educación y Cultura ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la autorización para la firma de un convenio con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la ciudad de Ceuta para la creación de una nueva escuela infantil de primer ciclo dentro y con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se persigue con este convenio la creación de 191 plazas de escolares de 0 a 3 años, y la nueva escuela infantil deberá estar en funcionamiento para el curso 2024-2025. La ciudad se compromete a asumir la ejecución de la obra, la adquisición del equipamiento y la puesta en funcionamiento de la escuela infantil, así como su posterior mantenimiento y gestión. Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional se transferirá a la Consejería de Educación y Cultura 85.000 euros para el año 2021 y en ejercicios posteriores se definirá la aportación correspondiente que el Ministerio comprometerá a favor de la ciudad a través de adendas al convenio existente, que para la aportación del 2022 es de 1.395.900 euros y la aportación para el año 2023 es de 1.379.100 euros. Por su parte, además, el compromiso del Ministerio, además de aportar esta financiación a la que he aludido, supervisará también el acondicionamiento de las instalaciones, asesorará en la contratación de equipos educativos e informará a la ciudad sobre el plan de actuación y memoria en lo que afecte a estas escuelas infantiles. Y también la misma Consejería de Educación y Cultura ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno una propuesta de autorización de gasto plurianual para financiar la atención al público en el Museo del Rebellín durante los ejercicios 2022 y 2023. Es un proyecto con el cual se culmina el proceso de implantación de puntos de atención al público en los diferentes edificios del Servicio de Museos y que en la actualidad ya se viene prestando en el Museo San Ignacio, en las Murallas Reales, y en el Museo de la Basílica Tardorromana. La contratación de este servicio permitirá también la ampliación de horarios de apertura al público, la mejora en la calidad de la atención a los ciudadanos, así como dotar de homogeneidad a los prestados en todas las dependencias del Servicio de Museos. Tiene un importe, el gasto plurianual total, de 58.006 euros, que se distribuyen para el ejercicio 2022 en 46.404 euros y para el ejercicio 2023 11.601 euros. También se ha tratado, como es habitual en las reuniones semanales del Consejo de Gobierno y de las que doy cuenta habitualmente en esta rueda de prensa, de la situación sanitaria de la ciudad. Quiero, como siempre, recordar a todos los fallecidos por esta pandemia en nuestra ciudad y también a los familiares y amigos de los mismos, todo nuestro ánimo, y también a quienes están todavía luchando con la enfermedad.
La situación en la actualidad epidemiológica de la ciudad de Ceuta presenta una tendencia de mejora con respecto a semanas anteriores, si bien los datos siguen en incidencias acumuladas elevadas. A día de hoy se sitúa a 14 días en 393, con 10 casos por 100.000 habitantes, lo cual supone que ha bajado en una semana más de 250 casos menos de incidencia, y a 7 días en 133, con 0,1 casos, aún ambos en riesgo muy alto, pero, como digo, con esta tendencia descendente que estamos comentando. Y, por su parte, la presión hospitalaria se sitúa en camas ocupadas en riesgo medio, justo en el límite con el riesgo bajo, y en camas UCI también en riesgo bajo. La campaña de vacunación sigue avanzando y centrando la ciudad todos sus esfuerzos en que la vacunación y el proceso de vacunación avance y abarque al mayor número de personas de la ciudad. Como saben, establecimos un punto de vacunación sin cita en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, que es de manera ininterrumpida desde las 9 horas de la mañana hasta las 22 horas todos los días de semana, de lunes a viernes. Los resultados que estamos observando desde su implantación son satisfactorios. Hasta el día de ayer se han vacunado, administrando la primera dosis, a 2.173 personas que no estaban vacunadas y que se han vacunado con este mecanismo de la vacunación sin cita. Y, por tanto, la evaluación que hacemos, como digo, es positiva. Está posibilitando, por tanto, que personas que no se habían vacunado por causas diversas se inmunicen frente a la COVID, mejorando de esta manera no solo la protección individual de cada una de las personas, sino también la del colectivo, la del grupo. Y recordemos que a día de hoy pues no hay mejor arma para luchar contra esta COVID-19 que la vacunación, evidentemente complementada con todas las medidas de higiene y de protección que siempre comentamos, y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que se dictan periódicamente. En relación con este proceso de vacunación y en el avance de la campaña, con los datos que disponemos a día de hoy, podemos ya afirmar que el 70% de la población de Ceuta, total de Ceuta, dispone de al menos una dosis de la vacuna, datos que se convierte en un 82,52% de la población objetiva a vacunar. Esto es de la población desde 12 años hacia adelante. Por lo que consideramos que estamos avanzando conforme al calendario que se había programado esta Consejería de Sanidad y también el propio Ministerio de Sanidad del país. Y que también un 74,84%, prácticamente el 75% de la población objetivo mayor de 12 años, tiene la pauta completa en nuestra ciudad. Si esto lo reflejamos en cuanto a la población total, estaríamos hablando de un 63,08%. En este punto, si hablamos de la población total y nuestra cobertura actual, que acabo de indicar, este 63,08% respecto a la mayoría de los territorios autonómicos, creo que hay que considerar una serie de factores en nuestra ciudad que son importantes, que también se da en la ciudad de Melilla y que también observamos que se da en la Comunidad Autónoma de Baleares. Es una pirámide de población distinta en nuestra ciudad al de otros territorios, con un elevado número de población joven. Casi el 16% de la población tiene menos de 12 años. Y, por tanto, con respecto a otras comunidades autónomas que pueden tener unos datos más elevados, también hay que reseñar que esos tienen una pirámide de población con población adulta y mayor más elevada que en nuestra ciudad. Y luego también algo que también saben, y es que la población militar se vacuna por las propias Fuerzas Armadas, y el Ministerio lo ha establecido como si fuera un grupo más, como una comunidad autónoma más, pero la población de nuestra ciudad, evidentemente, esa población militar computa desde el punto de vista de la población. Esto calculamos que estamos hablando en el entorno de un 4% más en el porcentaje de vacunación si lo incluyésemos dentro de la vacunación de la ciudad de Ceuta.
Por grupos de edad, casi el 90% de los ceutíes mayores de 40 años tiene al menos una dosis de la vacuna puesta, el 86,3% la pauta completada. Y en este punto, bueno, pues seguir haciendo el llamamiento que venimos haciendo reiteradamente a todas aquellas personas que no se han vacunado, que se vacunen, a la población joven también. Hemos puesto, como he dicho anteriormente, hemos puesto el salón del Palacio Autonómico, salón de acto del Palacio Autonómico a disposición de esta vacunación sin cita desde 9 de la mañana a 22 horas de la noche. Y en este punto quiero decirle que la población joven de 12 a 19 años en nuestra ciudad hay un 69,8% con una dosis, 45,5% con la pauta completa, que supera a la media nacional. Esto es importante también teniendo en cuenta la proximidad del inicio del curso escolar. En la franja de 20 a 29 años, un 72,9% con una dosis y un 63,7% con dos. Aquí también se supera la media nacional. Y en el colectivo de 30 a 39 es un 72,2% con una dosis y un 65,6% con dos dosis. Seguimos insistiendo también, como hice en la anterior comparecencia y también lo hemos hecho por los medios públicos, que es importante que aquellas personas que se vacunaron con una primera dosis y que no lo han hecho de la segunda cuando le correspondían, pues que completen su pauta de vacunación. Estamos hablando de unos 845 personas y por parte de la Consejería se hacen los llamamientos y llamadas a los teléfonos que disponemos para que estas personas puedan vacunarse. Es importante completar las pautas de vacunación porque si no el efecto de la vacuna no es suficiente para enfrentarse a esta grave enfermedad. Tener la pauta completa lo que hace es disminuir el riesgo de hospitalizaciones, como también del aislamiento preventivo en el caso de ser contactado con un positivo y, por tanto, reiterar una vez más que se pongan en contacto con la ciudad, con la Consejería de Sanidad, a los efectos de poder establecer esa vacunación a la mayor rapidez posible. Hasta la fecha se han administrado en nuestra ciudad más de 104.000 dosis de vacuna. Tenemos reservas en estos momentos suficientes para seguir afrontando con garantías la campaña de vacunación. Hay un stock de 32.000 dosis aproximadamente y se nos anuncia que para el próximo lunes, está prevista la llegada de una nueva remesa de Pfizer de 3.510 dosis. Y por último, antes de finalizar con esta intervención y antes de darle el paso a los medios para que hagan las preguntas que consideren oportunas, sí quiero aludir a una situación, las actividades del ICD para mayores. Quiero indicarles que aquí lo primero es que no se han paralizado las actividades, sino que la alta incidencia del COVID que hemos tenido durante fechas atrás y que, como antes se ha aludido, hace unas semanas estábamos en 630 y tantos casos por 100.000 habitantes, que era un nivel muy alto, que estamos viendo que ahora ha bajado en más de 250 puntos, y lo cual es muy positivo. Se recomendó al ICD a esperar la apertura de la inscripción de las actividades de otoño unos días a ver cómo evolucionaba esta situación. Como digo, la situación epidemiológica va mejorando y, por tanto, hemos ya hablado con el ICD, se va a coordinar en estos días con la mayor rapidez posible para que se pueda iniciar esas inscripciones y establecer las actividades, teniendo en cuenta, eso siempre, la situación epidemiológica y las medidas de higiene y de protección que han de respetarse para preservar la salud de todos los ciudadanos y de los colectivos más vulnerables por la enfermedad. Por tanto, esta situación, que digo, no de paralización, sino de espera a una mejora de la situación epidemiológica que ya se está produciendo, tenía un objetivo, y el objetivo era preservar la salud de nuestros ciudadanos. Por mi parte,
Estos son los asuntos que se ha tratado en el día de hoy. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran plantearme. Muy buenas tardes, consejero Marta, de Onda Cero. Me gustaría saber cuál es la actividad que tiene a día de hoy el punto COVID y si son muchos los ceutíes que, volviendo a Ceuta después de pasar unos días de vacaciones en la península, se han acercado a ese punto de nuestra ciudad a realizarse un test de antígeno y cuál más o menos es el porcentaje de positivos que se han detectado. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Bueno, estás viendo una respuesta bastante positiva con el punto COVID y fundamentalmente desde este mes de agosto las personas que están regresando a nuestra ciudad pues están utilizándolo de manera bastante interesante. Saben que difundimos con las navieras, también con la empresa de transporte aéreo, también con la autoridad portuaria, pues hemos difundido este punto COVID con los horarios preestablecidos y también hemos difundido la vacunación sin cita. Desde el 14 de julio hasta hoy se han realizado 8.095 pruebas, positivos han dado 459, por tanto es un porcentaje de positividad del 5,67%. Y desde el 24 de mayo al 14 de julio, que es con anterioridad a las pruebas realizadas, fueron 2.127, los casos positivos 42 y el porcentaje de positividad 1,97%. Por tanto, creo que ha habido una respuesta muy positiva por parte de los ciudadanos durante desde mediados de julio hasta el momento, repito, con más de 8.000 pruebas, 8.095 pruebas en el punto COVID. Quiero recordarles que el punto COVID está a disposición de todos los ciudadanos, sin cita, de 9 de la mañana a 12 horas todos los días y por la tarde de 7 a 21 horas también todos los días, de lunes a domingo. Por tanto, seguir invitando a todas las personas que regresen a nuestra ciudad a que pasen por el punto COVID para hacerse las pruebas. Buenas tardes, consejero. A mí me gustaría saber cuál es el porcentaje de personas vacunadas que están hospitalizadas ahora mismo por COVID. ¿El porcentaje, perdón? De las personas que están vacunadas y que están en el hospital. Bueno, no tengo el dato ahora mismo aquí, pero es muy bajo. Es muy bajo, a ver si creo que no lo tengo, pero si no se lo hacemos llegar y es muy bajo. Fundamentalmente estamos viendo, y es lo que antes he querido apelar, a que la vacunación es muy importante. Estamos viendo además que la gran mayoría de los positivos COVID están vacunados con 2 pautas, o sea, con la pauta completada, y no están pasando por hospital, lo cual es evidentemente reflejo de la efectividad de la vacuna. Buenas tardes, consejero. Me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que está descendiendo la incidencia acumulada, aunque el ritmo de contagio es el que es, si de cara al próximo decreto hay pensado volver a abrir la mano un poco. Sí, estamos ya elaborando el nuevo decreto. Sí, en este punto, como saben, en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles del Sistema Nacional de Salud, al que acudimos en representación de la ciudad de Ceuta, pues se aprobó un documento consensuado por todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas para el mes de septiembre en cuanto a los eventos deportivos. El aforo en instalaciones al aire libre va a ser hasta un máximo del 60% y en instalaciones cerradas hasta un 40%. Esto lo vamos a reflejar también en el decreto que vamos a mandar a ratificación judicial en estos días. Y en cualquier caso lo que estamos es teniendo en cuenta, siempre lo decimos, por eso la vigencia de unos 15 días, la evolución epidemiológica de la ciudad. Es evidente que está bajando
y, por tanto, vamos a, como siempre hacemos, a intentar conjugar dos aspectos fundamentales, la salud pública y también las actividades económicas. En la medida en que la situación epidemiológica actual nos lo está permitiendo, pues intentaremos relajar algo más algunas medidas. Sí, en relación al ocio nocturno y a la hostelería, ¿se va a ampliar el horario? ¿Se va a volver a pues presentar un horario diferente al que ahora mismo está estipulado? Sí, en ocio nocturno queremos aumentar algo el horario. También en el ámbito de las terrazas queremos ampliarlo al 100%, y también algo que quedó limitado, que es la posibilidad de fumar en terrazas siempre y cuando se mantengan las distancias establecidas, pues también se quiere permitir. Y a mí me gustaría, no sé si tiene alguna impresión sobre la queja que efectuaban las bandas de música, las bandas que existen en la ciudad, si existe alguna fórmula para que puedan, de hecho, decidan desarrollar su trabajo y que no se vieran con esas cortapisas. Ellos se sentían un poco, pues no sé si minusvalorados, pero se sentían un poco damnificados, ¿no?, con la situación que está ocurriendo. Si hay alguna solución. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que la situación en la que estamos viviendo es una situación pandémica, que llevamos ya año y medio con esta situación, y evidentemente pues han establecido medidas, restricciones que han afectado a numerosos colectivos. Nuestra intención, como siempre hemos dicho, es que las actividades puedan desarrollarse lo máximo posible, pero siempre preservando también la salud pública. El decreto vigente de la Consejería de Sanidad permite las actuaciones de estas orquestas tanto en espacios al aire libre como en espacios cerrados. Está recogido sí en el decreto y se va a recoger en el nuevo decreto una vez más, pero siempre con las limitaciones de aforo y las medidas higiénicas y sanitarias que deben darse. Lo único que se quiere evitar son las aglomeraciones en la vía pública. Por tanto, eso sí que es algo que se establece en el decreto como algo negativo y que no debe darse, las aglomeraciones en la vía pública. Pero en la medida en que se establezcan limitaciones de espacio en la vía pública y así se les permita, por parte de la Consejería de Sanidad no hay mayores problemas al respecto. Lo que se trata es de evitar, como digo, aglomeraciones. Buenas tardes, consejero. Le quería realizar varias preguntas. La primera, cuando se ha referido a esa diferencia en los datos de vacunación de la población total entre Ceuta y el resto de las autonomías, se ha referido a dos cuestiones, la pirámide poblacional distinta y la población militar. Y, sin embargo, no ha mencionado otra que, bajo mi punto de vista, también puede tener algo que ver, que es esa gente que, a pesar de tener la residencia en Ceuta, no está de forma efectiva en la ciudad. No sé si tienen ustedes cifras de cuántas personas podrían estar en esta situación y haberse vacunado en otras autonomías, personas que se encuentran en otros lugares, por ejemplo en Andalucía, en segundas residencias que al final se acaban convirtiendo en primeras. Eso por un lado. Y por otro lado, y respecto a otro asunto, el que tiene que ver con los menores extranjeros no acompañados, la ministra Ione Belarra ha señalado en las últimas horas que se va a plantear la creación de un modelo estable de reparto de estos menores para que no nos enfrentemos a situaciones como la que nos hemos encontrado en los últimos meses en Ceuta, pero que afectan a otras autonomías como Canarias. Es decir, que no se tenga que establecer un modelo cada vez que se produce un evento, sino que pueda ser más estable y se sepa a qué autonomías pueden ir estos menores o cómo se pueden repartir. No sé qué le parece al Gobierno de la ciudad esta iniciativa que se pretende poner en marcha, han dicho, a partir del otoño. Gracias. Bueno, en relación a la primera de las cuestiones, bueno, en ese aspecto es algo que está permitido en la estrategia de vacunación, en que las personas desplazadas a otros territorios pues puedan vacunarse en el lugar en el que se encuentren. De hecho, se está dando y se ha dado con mucho mayor amplitud durante este periodo vacacional, y efectivamente pues también aquellas personas residentes en Ceuta que pasen algunas temporadas durante el año fuera de la ciudad
pues han tenido la oportunidad de vacunarse también en esos territorios en los que de manera temporal se encuentran en esos momentos determinados. Eso en cuanto a la primera de la cuestión. En cuanto a la segunda de las cuestiones que me comenta de los menores, no hemos tenido constatación del alcance de esas declaraciones a las que se refiere de la ministra. En cualquier caso, nosotros desde un primer momento siempre hemos entendido que el reagrupamiento familiar es la situación idónea para los menores, pero en cualquier caso todo lo que sean actuaciones por parte del Gobierno de la Nación en el que la presión migratoria y todo el ámbito de los menores pues tenga una respuesta establecida y acertada y que baje la presión en nuestra ciudad, pues son noticias de interés para nosotros. Pero evidentemente ahora mismo, sin conocer este plan al que usted alude, seguimos trabajando con el Ministerio en lo que se habló por parte del presidente del Gobierno con el presidente de la ciudad y que intentar que estos menores puedan devolverse a Marruecos y, por tanto, volver como principio al reagrupamiento familiar. No sé si tienen estimado ya cuál puede ser ese plazo en que puedan devolverse los menores, visto lo que se habló con el presidente, que se iban a establecer los mecanismos para que eso se pudiera llevar a cabo. Lo que está claro es que no va a ser de forma inmediata, como se estuvo produciendo en los días de agosto. No sé si tienen ustedes más o menos una estimación del tiempo que conllevaría redactar el expediente de cada uno de esos menores y en cuánto tiempo esos chicos podrían estar de vuelta a Marruecos. No, ahora mismo lo que se ha empezado a trabajar de manera inmediata fue tras la reunión que mantuvo el presidente de la ciudad con el presidente del Gobierno el pasado 25 de agosto. Se está preparando una especie de protocolo para poder atender en el menor tiempo posible los requerimientos que establece el procedimiento de la Ley de Extranjería. Se están definiendo todas las necesidades jurídicas y administrativas correspondientes que establece la norma e incluso se está estudiando la posibilidad que por parte de la ciudad se adscriba alguna instalación para la realización de este cometido. En todo eso se está trabajando también de manera coordinada los equipos de este Gobierno de la ciudad con los equipos del Gobierno de la Nación. Y ya la última cuestión. Nos ha dado la cifra de cuántas personas se habían vacunado sin cita. Me gustaría saber desde cuándo, desde qué fecha se inició esa vacunación sin cita. Gracias. Creo que fue el 11 de agosto, si no lo recuerdo mal. Respecto al tema de los menores, me gustaría saber si la ciudad tiene previsto algún refuerzo del personal para acelerar esas entrevistas, esos expedientes, o qué pretende además de las instalaciones que decía que van a abrir. Sí, bueno, esto fue uno de los asuntos que se habló en la reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la ciudad. Era un reforzamiento por parte del Ministerio de personal y de recursos para poder llevar a cabo estos procedimientos. En ello se está trabajando y, bueno, esperemos que a la mayor brevedad posible tengamos datos al respecto. Y respecto a la campaña de vacunación, ya casi Ceuta roza el 80% de personas vacunadas, contando a los militares, pero los expertos hablan de ir más allá del 90%. Por un lado, ¿cree que eso es posible y cuánto se tardaría, teniendo en cuenta que los que faltan por vacunar probablemente sean personas reticentes a la vacuna o personas que incluso están empadronadas aquí pero no residen? Es decir, ¿es posible alcanzar ese 90% o superarlo? No, por parte de la ciudad creo que hemos dado muestra de poner todos los recursos en nuestras manos, todo el esfuerzo posible en que se vacune el mayor número de personas. Si tenemos que hacer nuevas iniciativas para vacunar, lo haremos. Y de hecho, pues estamos analizando nuevas medidas para poderlo implementar posiblemente en este mismo mes de septiembre. Es evidente que con la variante Delta ya estamos hablando de que es necesario alcanzar el 90% de la población. Y ese es el objetivo de este Gobierno, alcanzar el 90% y si podemos el 100%. Vamos a seguir trabajando, este punto de vacunación va a seguir abierto, sin cita. Abrimos ayer día de Ceuta
por la mañana. Si tenemos que abrir también el fin de semana, volveremos a abrir el fin de semana. Lo que queremos es que haya también respuesta ciudadana al respecto, pero y otras iniciativas que estamos barajando y que si al final vemos factible daremos también debida cuenta a los medios y a los ciudadanos, pues lo vamos a hacer. Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer y vamos a seguir luchando porque todo el mundo se vacune. Sí, insistiendo en la pregunta de mi compañero sobre el tema de los menores, ¿la ciudad ha incrementado personal para atender esos expedientes o ha recibido personal del Gobierno de España para atender esos expedientes e ir más rápido? No, esto es lo que le digo, señor Mendoza, es lo que se está tratando con el Gobierno de la Nación, esos recursos que se han comprometido en dar a la ciudad y es lo que se está analizando, estableciendo en esa especie de protocolo que también se está haciendo para que se agilicen los expedientes. Sí, pero por parte de la ciudad no se ha contratado a nadie más. Estamos esperando a conocer qué recursos se va a dar y dimensionarlo al respecto. Me va a permitir que insista en una de las cuestiones que le he preguntado antes, al hilo de la respuesta que ha dado sobre la vacunación. Se habla de que es necesario alcanzar el 90% de la población vacunada. A mí me gustaría saber si el Gobierno de la ciudad tiene cifras de qué porcentaje de la población censada realmente vive en Ceuta. Lo digo porque si no va a ser muy difícil alcanzar ese 90%. Si no sabemos la gente que realmente reside de forma efectiva en la ciudad, nos podemos encontrar con que no se llegue a ese 90% de la vacunación que es necesaria. Y, por otro lado, me gustaría saber si las autonomías se comunican entre sí cuando vacunan a personas procedentes de otro territorio. Es decir, si la persona que se ha vacunado en Andalucía, por ejemplo, pues es el lugar más cercano y en el que probablemente más gente de Ceuta pueda encontrarse, Andalucía comunica que esas personas de Ceuta se han vacunado allí para que se puedan sumar a los porcentajes de vacunación de la ciudad. Gracias. Bueno, empezando por el final, bueno, esto va todo en un sistema globalizado a nivel del Ministerio de Sanidad y se pueden conocer esos datos como no puede ser de otra manera. Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, también hay que ver en cada comunidad autónoma la población, la pirámide poblacional. Quiero decir, la vacunación ahora mismo está establecida desde los 12 años. De 12 años hacia abajo, a día de hoy no es posible la vacunación. Dependiendo también de esas pirámides poblacionales, donde el número de menores de 12 años sean mayores o menores, pues evidentemente serán factores que te impidan llegar al 100% de la población. Muy bien, pues si no hay nada más, muchas gracias y buenos días a todos.